Me gusta este color, ¿eh? Entonces ponemos acá notita importante. Notita importante. Ya está. ¿Cuál es esa notita importante? Cuando nosotros hablamos de condiciones normales, ojo, condiciones normales. ¿Qué cosa significa condiciones normales? ¿Mm? ¿Qué cosa significa condiciones normales? A ver. Condiciones normales significa, primero, que la temperatura es 0 grados Celsius y que la presión es una atmósfera. Cuando a ti en un problema te digan cierto gas se encuentra en condiciones normales, entonces debes considerar que esta es su temperatura y esta es su presión. ¿Estamos? Una vez que yo tengo ya criterio de lo que es condiciones normales, ¿qué cosa es volumen molar normal? Si me dicen volumen molar normal, entonces se están refiriendo al volumen que ocupa un mol de gas, que ocupa un mol de gas en condiciones normales. Eso es el volumen que ocupa un mol de gas en condiciones normales. Entonces lo voy a anotar acá. Cada mol de gas, cada mol de gas en condiciones normales ocupará 22,4 litros. ¿De acuerdo? Cada vez que tú tengas un mol de gas en condiciones normales, entonces ese mol ocupará 22,4 litros. ¿Está bien? Ahora, en condiciones normales, momentito por favor, en condiciones normales, a esta temperatura y a esta presión, la densidad del gas se calcula dividiendo la masa molar entre el volumen molar normal. Nunca se olviden de eso. Para calcular la densidad del gas, cualquier gas, en condiciones normales, se divide su masa molar entre esto, 22,4 litros por mol, que es el volumen molar normal. ¿Estamos claros? Bueno, esa notita quería mencionarte para, bueno, ya ir a la práctica, pues. Tomen nota. Tomen nota. 1, 2, 3. Muy bien. Entonces, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver por acá. Selección 1. Ajá. Micheila.
Dígame, profesor. Miss Sheila, le estoy enviando el enlace para el formulario, ¿ya? Chicos, Ok, ahí, profesor. ahí les envío el formulario. Por favor, ingresen, díganme si ya ingresaron. ¿Listo? Y comiencen a trabajar. Muy bien, ya está habilitado ya. 10 minutos y envían, por favor. Faltando 2 minutos les aviso. Vamos, queridos alumnos, a trabajar.
2 minutos y terminamos. Le quedan 2 minutos, queridos alumnos. Los que terminaron ya vayan enviando. Se acabó. Cuenta regresiva. Cuento hasta 10. Vamos, chicos. Envíen. Envíen. 10. 9. Se acaba. Voy a cerrar. 8. 8. 7. Se acaba. Faltan 5 alumnos que envíen. Recuerden que es obligatorio. 4. Voy a cerrar. 3. Voy a cerrar. 2. 1. Se acaba. 0. Se acabó. Se acabó. Recuerden que si no envían sus respuestas, el sistema les va a poner 0-0 y van a tener problemas en su promedio. Ya es responsabilidad de cada uno. Esto es obligatorio. Muy bien, queridos alumnos. Los felicito por participar. Entonces, todas las veces que el profesor les dé un formulario, ustedes tienen que participar, tienen que trabajar, ¿ya? Claro. Muy bien. Por acá tengo las fichas. Bien, ahí está la pregunta 16, por favor lean. Lean y trabajen. Yo les voy a dar un tiempo prudencial para que ustedes lo resuelvan, un par de minutos, y luego lo chequeamos, ¿ya? A trabajar.
¿Alguna respuesta, chicos? Se tienen B litros de un gas ideal, ese es el volumen, B litros a 27 grados Celsius, esa es la temperatura, 27 grados Celsius, le sumo 273, esto equivale a ¿cuánto? A 300 Kelvin, ¿no? Y a atmósferas, esa es la presión inicial, a atmósferas. Esas son las condiciones iniciales del gas. ¿Está bien o no? Y ahora sigue leyendo. Si se triplica su volumen, a ver, el nuevo volumen final, al comienzo era B, ahora es 3B litros. El triple, ¿no? 3B. A igual presión, o sea que la presión no cambia, la presión sigue siendo la misma, a atmósferas, a atmósferas. A eso quiere decir que la presión es constante, ¿no? ¿Por qué? Porque me están diciendo que la presión no cambia. Determinar la nueva temperatura. ¿Cuánto es la temperatura final? Esta es la incógnita, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que la presión es constante, entonces se va a cumplir la ley de Charles. La ley de Charles. O sea, se trata de un proceso isobárico. Proceso isobárico. Y cuando el proceso es isobárico, ¿qué cosa dice la matemática? Dice, el volumen inicial es a la temperatura inicial, como el volumen final es a la... ¿Cuánto vale el volumen inicial? B litros. ¿Cuánto vale la temperatura inicial? 300 Kelvin. ¿Cuánto vale el volumen final? 3B litros. ¿Y cuánto vale la temperatura final? Esta es la incógnita, ¿no? Esta es la incógnita. Entonces aquí cancelo litros con litros, B con B se van y me queda que la temperatura final, ¿cuánto es? 900, ¿qué cosa? Kelvin. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta y la clave sería la clave D, ¿no? Muy fácil. Un problema para la ley de Charles, procesos isobáricos. ¿Estamos bien? ¿Sí? A ver, captura. 1, 2, 3. Profesor, ¿podría repetir? Una vez que sacas los datos a leer el problema, te das cuenta que la presión no cambia. Si la presión no cambia, quiere decir que la presión es constante. Si la presión es constante, es un proceso isobárico. Si es un proceso isobárico, se cumple la ley de Charles. Esta es la fórmula que les he enseñado para los procesos isobáricos. Los volúmenes son directamente proporcionales a las temperaturas. Reemplaza los datos
y despejas. ¿Cuánto resulta? 900 Kelvin. ¿Ya? Muy bien. Vamos a guardar esta ficha. A ver, leamos la pregunta número 17. Por favor, lea.
¿Alguna respuesta? Vamos a ver. Ustedes tienen ese cilindro, ¿se dan cuenta o no? Tienen este cilindro, acá hay un pistón. Este pistón sube y baja, ¿no es cierto? Es como un émbolo, pues. Entonces, dentro de este cilindro hay un gas. Hay un gas que está ocupando un volumen inicial 1. ¿Estamos o no? Pero este pistón también tiene su volumen. También tiene su volumen, ¿no? Dice, el pistón de un cilindro con el gas que contiene ocupa un volumen de 500 mililitros. O sea, si al pistón le pongo volumen V, la conclusión es que el volumen del gas, volumen 1, más el volumen del pistón, todo esto es 500 mililitros. ¿Está bien o no? Si isotérmicamente, ¿qué significa isotérmicamente? Que la temperatura es constante. Si isotérmicamente la presión del gas se cuadruplica, o sea, si la presión acá era P, bajo el pistón y cuadruplico la presión final va a ser 4P. ¿Está bien o no? El volumen anterior, o sea 500, se reduce a 200. Pero ahora el volumen del gas es el volumen 2, volumen final, pero este pistón sigue teniendo su volumen. Entonces se va a cumplir que el volumen final del gas más el volumen del pistón es 200 mililitros. Bueno, te dicen calcular el volumen del pistón. La pregunta es esta. ¿Cuánto vale el volumen V, este volumen del pistón? ¿Cuánto vale el volumen del pistón? Entonces, como la temperatura es constante, se trata de un proceso isotérmico y se va a cumplir la ley de Boyle y Mariotte. La ley de Boyle, ¿no? La ley de Boyle. La ley de Boyle y Mariotte, que dice a temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final. ¿Estamos o no? Ya, entonces vamos a reemplazar. Oye, esa es la fórmula para los procesos isotérmicos, ¿correcto? A ver, la presión inicial es P, lo reemplazo por el volumen inicial. Aquí mira, aquí es igual el volumen inicial, 500 menos V. 500 menos V, ¿no? Esto va a ser igual a la presión final, 4P por el volumen final. Aquí es igual el volumen final, 200 menos V. 200 menos V. Listo. En esta igualdad se cancela P con P. ¿Y qué me está quedando? 500 menos V va a ser igual 4 por 200, 800 menos 4 por V, 4V. Esto pasa acá, 4V menos V, 3V va a ser igual a 300. Por lo tanto, V, ¿cuánto es? ¿Cuánto es V? 100 mililitros. No se escucha. 100 mililitros. 100 mililitros. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda? Pregunta, ¿por qué ahí dice B más B es igual a 500 mililitros? ¿Por qué El es problema lo dice. El problema lo dice. ya se tenía que sumar con el volumen original? El volumen inicial más el volumen del pistón es 500. Y al final, el volumen final más el volumen del pistón es 200.
Ah, ya entiendo, gracias. Por favor, tomen captura de pantalla. 1, 2, 3. Muy bien. Esta es la ficha 9. Sigamos con la pregunta 18. Por favor, lea. Lea y trabaje. Tiempo. Un volumen de 298 mililitros, ese es el volumen, de un gas ideal ejerce una presión inicial de 1,23 atmósferas a 25 grados Celsius. 25 grados Celsius. Le sumo 273 y esto me da 298 Kelvin. Estas son las condiciones iniciales. Ahora, ¿qué dice el problema? ¿Qué dice el problema? ¿Ah? ¿Qué presión, te piden la presión final? ¿Qué presión ejerce el mismo gas en un recipiente de 600 mililitros a 27 grados Celsius, la temperatura final 27 grados Celsius?
que sumándole 273 me da 300 Kelvin, ¿no? Ya está. Bueno, pues aquí están cambiando las tres variables. Entonces se trata de un proceso general. Se trata de un proceso general. Si es un proceso general, entonces se cumple la ecuación general. ¿Y cuál es la ecuación general? La ecuación pavito-pavito, ¿no? La ecuación pavito-pavito. Pavito 1 va a ser igual a pavito 2. Muy bien. Lo que voy a hacer es reemplazar. Vamos a reemplazar. La presión inicial, 1,23 atmósferas, multiplicado por el volumen inicial, 298 mililitros. Esto está feo, ¿eh? A ver, presión inicial 1,23 atmósferas por el volumen inicial 298 mililitros sobre la temperatura inicial 298 Kelvin. Esto va a ser igual a la presión final, que no conozco, queda por el volumen final 600 mililitros sobre la temperatura final, que es 300, ¿no? 300 Kelvin. ¿Está bien, chicos? Aquí, ¿qué cosa voy a cancelar? Acá se va Kelvin con Kelvin, mililitros con mililitros, 298, 0 con 0, 0 con 0, tercia 1, tercia 2. Y me queda que la presión final va a ser 0,6, ¿qué más? 1,5. ¿Está bien? ¿Qué cosa? Atmósferas. Atmósferas. Ahí está. Bien. Bien. Buena. ¿Cuál es la respuesta? 0,615. Alternativa a la B del beso del burro. Ahí está la respuesta. ¿Está bien o no? Está fácil el ejercicio. Está fácil, yo también lo hice. Muy bien. Hay que aplicar la ecuación general, ¿no? Porque es un proceso general. Pavito. Muy bien. Ahora sí. A ver, un momentito. Pues acabo de hacer. Vamos a ponerle ficha 10. Nos vamos a la pregunta número 19. ¿Ya? A ver, con calma, lean bien y resuelvan la pregunta. ¿Qué dice la pregunta número 19? Por favor, trabaje.
¿Hay respuesta o no? Un gas, dice ahí, un gas ideal ocupa un volumen, de 4 litros a una presión de 3 atmósferas y a una temperatura de 127 grados Celsius. Si le sumo 273, acá me va a resultar 400 Kelvin, ¿no? Si se calienta en 27 grados, o sea, la temperatura final va a ser 127 que tenías al principio, más 27 grados Celsius, o sea, 154 grados Celsius. Ya, le sumas 273, ¿cuánto te va a quedar? 427 Kelvin, ¿sí o no? ¿Estamos bien o no? Ya está. Se calienta en 27 grados Celsius a una presión de 6 atmósferas. ¿Qué volumen ocupa? O sea, ¿cuál es el volumen final? Estas son las condiciones iniciales y estas son las condiciones finales. Como tú ves, se trata de un proceso general, ¿no? Se trata de un proceso general. Entonces, si es un proceso general, ¿qué voy a hacer? Voy a usar la ecuación general. ¿Y cuál es la ecuación general? La ecuación pavito-pavito. La ecuación pavito-pavito. Pavito 1 es igual a pavito 2.
Entonces, voy a reemplazar, pues. Voy a reemplazar. A ver, ¿cómo voy a reemplazar acá? Ya está. Vamos a reemplazar. Veamos. La presión inicial, ¿cuánto vale la presión inicial? 3 atmósferas, ¿no? 3 atmósferas. Multiplicado por el volumen inicial, 4 litros, sobre la temperatura inicial, 400 Kelvin. Esto va a ser igual a la presión final, 6 atmósferas. Por el volumen final, eso es lo que busco, queda la incógnita. Sobre la temperatura final, 427 Kelvin. Ya está. Entonces acá se cancelan las atmósferas, los Kelvin, y me queda que el volumen final, bueno, acá tengo que trabajar en ASPA, ¿no? 3 por 4, 3 por 4 en ASPA por 427, dividido entre 400 y dividido entre 6. ¿Cuánto me resultó? 2,135. 2,135, ¿qué cosa? Litros. Ese es el volumen final que me estaban pidiendo. ¿Cuál es mi alternativa? 2, La clave, pero una pregunta, profesor, ¿de dónde saca de que la temperatura en el segundo gráfico es 54? ¿Dónde saca eso? dice si se calienta se calienta en, o sea, Entiendo, tengo que leer los datos bien para que tenemos que sumar 127 más 27 y después sumar los mismos con... claro, hay que pasarlo ya a Kelvin. Primero se le suma el incremento, 654, luego le sumas 273 para sacarlo en Kelvin. Eso es, muy bien. Captura, 1, 2, 3, listo. Muy bien. Vamos a guardar esta ficha. Acá tenemos la ficha número 11. Bastante pizarra hemos hecho hoy día. Muy bien. Yo siempre lo guardo porque a veces por ahí hay un papá o una mamá que me dice, envíeme las pizarras porque a mi hijo se le ha perdido las pizarras. Y entonces lo envío a la profesora tutora y ella lo envía al papá o a la mamá. Muy bien. Por si las moscas, ¿no? Claro. Ya, a trabajar. Vamos. Lea y resuelva.
al disminuir el volumen de un gas en 20%, al disminuir el volumen de un gas en un 20%, y al aumentar su temperatura en 60%, viene la pregunta, la presión absoluta aumenta en, vamos a ver, al disminuir el volumen de un gas en un 20%. Yo voy a asumir que el volumen al inicio es 100%. Si disminuye en un 20%, al resto, ¿no? 100 menos 20, aquí quiere decir que el volumen final es 80%. Y al aumentar su temperatura en 60%, a ver, asumo que la temperatura inicial es 100%. Si aumenta en 60, le sumo 60. 100 más 60, 160%. Entonces la presión absoluta aumenta en allá. La presión inicial lo voy a llamar 100 también, 100%, y voy a averiguar cuánto es la presión final. Y luego ya veo la variación. Entonces, como van a cambiar las tres variables, voy a usar la ecuación general. ¿Cuál es la ecuación general? La ecuación pavito-pavito. Pavito 1 va a ser igual a pavito 2, ¿no es cierto? Entonces, vamos a reemplazar ahí y por acá. Listo. Entonces, voy a reemplazar. ¿Cuánto vale la presión inicial? 100. Por, ¿cuánto vale el volumen inicial? 100. Sobre la temperatura inicial, 100. Todo es 100%. Esto va a ser igual, presión final. Eso no se conoce, profesor. Por volumen final, 80%. Sobre temperatura final, 160%. Entonces yo veo acá, ¿qué cosa puedo cancelar acá? Se va 100 con 100, 0 con 0, octava 1, octava 2. Llego a la conclusión que la presión final es 200%. 200%. Entonces, el cambio delta, el cambio de presión, siempre es el valor final menos el valor inicial. Entonces, el cambio de la presión va a ser presión final 200% menos presión inicial 100%. Me sale que el cambio de la presión o variación de la presión es positivo 100. Ahí está. El signo más que tú observas acá significa que aumenta, se incrementa en un 100%. La respuesta dice, la pregunta decía, la presión absoluta aumenta en 100%. Claro, porque de 100 sube al 200%. La alternativa sería la E, pues. Esa sería la alternativa. ¿Ya? No te olvides entonces que el cambio de presión es presión final menos presión inicial. El cambio de volumen será volumen final menos volumen inicial. El cambio de temperatura será temperatura final menos temperatura inicial. Siempre el valor final menos el inicial. ¿Ya? Anoten ahí.
Vamos a ver. A ver, voy a hacer un gráfico acá. Estamos bien, ¿no? Voy a dibujar en este gráfico una curva más o menos así, ¿no? Ya está. Estate atento, ¿eh? Acá está el 0. Acá tengo la temperatura en Kelvin. Y acá tengo la presión en atmósferas. ¿De acuerdo? Para un gas ideal, ¿de acuerdo? Yo voy a poner por acá que sea 800. Por acá 0,8. Por acá 50. Y te piden la presión. A ver, te piden X. Ya está. Por favor, a trabajar. Resuelve la pregunta. Para el gas ideal, calcule X. Para el gas ideal, calcule X. ¿Listo? Mira, en este gráfico, lo que está cambiando es la presión y la temperatura. Aunque yo creo que podríamos cambiar mejor para que sea más real. Vamos a ponerle acá la presión. Vamos a cambiarle, ¿ya? Yo me he equivocado. La presión y el volumen. Ya que el volumen sea en litros. Ya está. Ya está. ¿Qué cosa, repito, qué cosa está cambiando? El gas está yendo del estado termodinámico 1 al estado termodinámico 2. ¿Sí o no? Del estado termodinámico 1 al estado termodinámico 2. Entonces, si cambia la presión y cambia el volumen, significa que la temperatura es constante.
La temperatura es constante. Entonces, si la temperatura es constante, significa que se trata de un proceso, isotérmico, ¿no es cierto? Se trata de un proceso isotérmico. Y si es un proceso isotérmico, esta curva que tú ves acá viene a ser una isoterma. Isoterma. Así se le conoce. La isoterma es la representación gráfica de un proceso isotérmico. Entonces, si es un proceso isotérmico, se va a cumplir, ¿qué cosa? La ley de Robert Boyle y Edan Mariotte. Boyle y Mariotte, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa dice la ley de Boyle y Mariotte para los procesos isotérmicos? Presión por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Dice que el producto de la presión por el volumen es constante, ¿no es cierto? Pavo 1 igual a pavo 2. Eso significa que las presiones y los volúmenes son inversamente proporcionales. Al aumentar la presión, ¿qué pasa con el volumen? Disminuye. Pero, ¿qué pasa si yo voy del estado termodinámico 1 al estado termodinámico 2? Si yo bajo la presión, aumenta el volumen. Entonces yo reemplazo acá la presión inicial en el punto 1 es X. X atmósferas, ¿no? Por el volumen en 1, 50 litros. Esto va a ser igual a la presión en 2, 0,8 atmósferas. 0,8 atmósferas. Por el volumen en 2, 800 litros. 800 litros. ¿Listo? En esta igualdad se cancelan los litros. ¿Y qué me va a quedar? ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? ¿Ah? ¿Cuánto vale X? 12,8. 12,8. Así. 12,8. Pero ese es el valor de X. Sería 12,8 atmósferas. Bueno, te piden el valor de X nada más. Se sobreentiende que es una presión y debe estar en atmósferas. ¿Qué le pareció este ejercicio? Interesante, ¿no? Claro. ¿Alguna consulta? ¿Tienen alguna duda? No, profesor, todo estaba claro. ¿Les quedó claro entonces? Sí, A ver, Ay, le voy a decir algo. Para calcular gases ideales, para calcular X en gases ideales se tiene que utilizar la ley de Boyle y Mariotte. en este caso, porque tú tienes que ver que está variando la presión y el volumen. Ah, Boyle y Mariotte. Pero si cambia el volumen y la temperatura, ¿qué ley usas? A ver, volumen y temperatura. Si cambia el volumen y la temperatura, quiere decir que la presión es constante. Entonces, Estamos pavito. ahí que ley uso, la ley de Charles, ¿no? La ley de Charles, claro, pues. Muy bien. Como les digo, depende de cuáles son las variables que están cambiando, ¿ya? Para eso he dado 3 leyes, ¿no? He dado 3 leyes. Isotérmicos, isobáricos y también isocólicos. Así es, mis queridos alumnos. Hemos llegado a la parte final. Espero que les haya gustado la clase. Espero que se hayan divertido a lo grande. ¿Ah? ¿Alguien vive en San Juan del Lurigancho o no? Aquí entre mis alumnos. Dicen que en San Juan del Lurigancho no hay agua, ¿de verdad? ¿Quién ha levantado la mano? ¿Así? No, no hay agua, profesor, pero ayer había llegado a partir de la noche. Había llegado agua.
O sea, por ratos nomás, ¿no? Está un poco difícil la cosa. Por ratos. Había destruido un tubo y se cortó el agua. En mi tierra, cuando queremos lavar las ollas y los platos, ¿sabes con qué lo lavamos? Con arena. Cuando no hay agua, arena. Una frotadita con arena, ya está. Así, como son las costumbres, ¿no? Claro, yo soy de Piura, hay una parte, hay épocas en que no había agua, entonces con arena, pues, después una limpiada con un trapito y listo. Claro que no se lava como cuando uno lo lava con agua, ¿no? Así es, mis queridos futuros premieres, ministros, presidentes, ¡hala!, congresistas, científicos de la patria. Gusto de verlos, pues. ¿Ya? Cuídense mucho. Ustedes saben que son mis alumnos queridos. Los quiero mucho. Chao. Pórtense bien. Un abrazo para todos. Chao, profesor. Sí, profesor, muchas gracias. Cuídese. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Cuídese, hasta luego. Cuídese, profesor. Muchas gracias. Chao, Chao, Michelle. profesor, muchas gracias.